reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, que a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Es para nosotros un gran privilegio el nuevamente abrir estas páginas para estudiar juntos la palabra del Señor y que juntos podamos saber, de acuerdo al título de este tema, si podemos saber el día, el mes o incluso el año del comienzo del juicio de los vivos.
Así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con una palabra de oración, a lo cual pues los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar aquí compartiendo la pantalla para que podamos estudiar en esta noche ya. Así que los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para que juntos podamos estudiar la palabra de el Señor. Vamos a orar, apreciados hermanos. Quisiera, si me pueden poner un comentario para ver si se escucha la transmisión después de la oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas en este humilde lugar que usted ha preparado para el estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que nos dirijas en base a un escrito está y que nos ayudes a mantenernos en esa línea. Tu palabra dice que cuando venían a ti, tú siempre contestabas cómo está escrito, cómo lees, qué dicen las escrituras o siempre decías escrito está. Por lo cual, Señor, te vamos a suplicar y te vamos a pedir que bajo la dirección del Espíritu Santo nos ayudes a comprender, Señor, este tema que hemos preparado el día de hoy. De igual manera, le suplicamos a nuestros hermanos que sean todos ellos bereanos, que tomemos nota, que tomemos papel y lápiz para anotar y posteriormente no se queden con las palabras de este transmisor de este mensaje, sino que vayan por ellos mismos, mi Dios, a investigar si lo que aquí se presenta está de acuerdo con un escrito está. Ayúdanos pues, Señor, todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, pues vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Ha surgido últimamente un estudio o me han compartido un video donde se está enseñando acerca de que ya ha comenzado el juicio de los vivos, al cual siempre estamos dispuestos a escuchar porque la palabra de Dios así lo dice, escuchar y posteriormente indagar o investigar. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 1, dice la Biblia: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí se nos muestra, apreciados hermanos, que debemos de investigar, que debemos de indagar, que debemos de probar y que no a la primera debemos de creer todo lo que se nos diga, sino que debemos de ser buenos verianos, de ir a las escrituras, de ir a los testimonios y de igual manera de ir a la historia. ¿Por qué es que tenemos que probar o indagar o investigar y no creer a la primera? Porque la misma Biblia nos dice aquí en el versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 4,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que cuando nosotros vayamos o escuchemos a alguien, pues siempre debemos de investigar. Y el propósito de este estudio es investigar qué es lo que dicen las escrituras y qué es lo que dice la mensajera del Señor y ver también qué se nos muestra en la historia. Por lo cual, pues los invitamos a que primeramente escuchemos el tema y posteriormente vayamos a investigar. Hay un canal que ustedes miran aquí en su pantalla, el cual me compartieron. Y este canal se llama Recupera tu Salud, donde se nos muestra una serie de videos donde dice el juicio de los vivos comenzó y luego dicen evidencias. Y luego también se nos muestra que debemos de despertar porque viene la destrucción final y la terminación del juicio de los vivos. Cuando me compartieron esta presentación, pues las escuché detalladamente y como dice la palabra de Dios, pues fuimos a probar. Cuando nosotros vemos aquí en esta página y con estos predicadores, se enseña que el juicio de los vivos comenzó en el año 2020. El juicio de los vivos comenzó en el año 2020. Y estos predicadores que ustedes miran en su pantalla, Sandy Santos y el doctor Alan, pues ellos enseñan que el juicio de los vivos comenzó en el año 2020. La palabra de Dios nos dice que debemos de cuidarnos por nosotros mismos también, Mateo capítulo 24. Y también la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, vamos a abrir nuevamente la Biblia en Primera de Corintios capítulo 10 y leeremos en el versículo 11, hablándonos de lo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado y que de igual manera nosotros como el Israel espiritual también tenemos una historia en el pasado. Dice la Biblia, y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que como el pueblo de Israel tiene un pasado, también nosotros como este Israel espiritual tenemos un pasado, las cuales nos han quedado algunos ejemplos de precisamente el juicio de los vivos. Cuando nosotros seguimos investigando, vuelvo a repetir, estos predicadores que ustedes miran en su pantalla, Sandy Santos y el doctor Alan, dicen que el juicio de los vivos comenzó en el año 2020, después de la pandemia del COVID-19. Si nosotros vamos a investigar en la historia, miraremos que en el pasado también ya se levantaron otros que colocaban fechas para el juicio de los vivos. Por ejemplo, ustedes miran aquí en su pantalla que en el año de 1912 se levantó una mujer que se llamaba Margaret Rowan. Y esta mujer que era primeramente
era de la iglesia metodista. Ella se convirtió al adventismo. Y una vez que se convirtió al adventismo, ella profesó ser el reemplazo de la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White. A lo cual, el 23 de julio de 1919, ella declaró categóricamente que Dios comenzó el juicio de los vivos. El 23 de julio de 1919, la señora Margaret W. Rowan. Margaret procedía de la iglesia metodista. Procedía de la iglesia metodista y se convirtió al adventismo alrededor del año 1912, siendo de 33 años de edad. En 1913 formó un grupo de reunión de estudio y oración de mujeres, siendo ella su líder. Era una joven de 34 años, ya para ese entonces, casada con 3 hijos. Asistía a la iglesia adventista del séptimo día de Southside en Los Ángeles, California. La señora Margaret Rowan era una persona que defendió sus pretensiones de profeta a unos extremos impensables. Margaret aseguró ser la sucesora de Ellen G. White. Eso ustedes lo pueden buscar en la historia adventista y lo van a encontrar. Así que el colocar fechas para el inicio del juicio de los vivos no es algo nuevo en el adventismo. Ya ha ocurrido en el pasado. Y miraremos que cuando seguimos investigando, encontraremos también a otro predicador. Y quien venía de Europa y se movió a Paraguay, quien es conocido como John Scottran, es otro que también se levantó en el pasado para declarar que había comenzado el juicio de los vivos. Solo que él, vamos a mirar aquí, la señora Margaret Rowan fue adventista del séptimo día. Una vez que se convirtió, este señor, también John Scottran, profesa la fe adventista. Y vamos a mirar que habla, como lo menciona aquí su biografía, alemán, inglés, castellano y un poco de portugués. Tiene la nacionalidad alemana. Reside desde el 2004 en Paraguay. Nació el 6 de agosto de 1959. Está casado y tiene una hija adulta. Dice la biografía de él, que es tomada del libro El Último Conteo, libro que él mismo es el autor, nos muestra que ya en el año 2005 yo había encontrado el año 2012 en la Biblia como el año durante el cual algo importante sucedería. ¿Qué es eso importante que iba a suceder? Más tarde, dice John Scottran, se hizo evidente que era el año del comienzo del juicio de los vivos.
Así que nuevamente se levanta otro predicador adventista del séptimo día para declarar que él tiene el conocimiento de el juicio de los vivos. Así que ya llevamos 3 fechas, apreciados hermanos. Llevamos la fecha de el 2020 que se está predicando en esta página, en este canal de Recupera tu Salud por Sandy Santos y el doctor Alan. Ya vimos el 23 de julio de 1919, año para el comienzo del juicio de los vivos. Ya vimos ahora por John Scottran el año 2012 para el inicio del juicio de los vivos. Cuando ustedes siguen mirando, ustedes van a encontrar que el juicio de los vivos, de acuerdo a John Scottran, va a demorar 3 años y medio. De acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 12, donde nos habla de 3 años y medio. Para ellos, estos 3 años y medio son días literales, 360 días literales. Por eso, de la primavera del año 2012 a el otoño del 2015, que es fecha cuando John Scottran estaría diciendo que terminaría el juicio de los vivos. John Scottran va más allá porque él tiene el comienzo del juicio de los vivos y también tiene el final del juicio de los vivos. Vamos a seguir mirando y vamos a ver que John Scottran coloca como el inicio del juicio de los vivos el séptimo sello. Ese séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 1, donde comienza que hay un silencio en el cielo, esa media hora de silencio, a lo cual John Scottran conecta esa media hora de silencio en el cielo con el inicio de el juicio de los. Voy a ver si parece que no me está haciendo el cambio la pantalla. No sé si quisiera que me pusieran un comentario ahí si se está haciendo el cambio de la pantalla, sino para que ustedes vayan mirando ese cambio de pantalla. A ver si algún hermano me puede. Yo estoy aquí mirándolo desde Facebook. Creo que sí, ahí se mira ya el cambio de pantalla. Y este es John Scottran, el que estábamos mencionando. Y aquí vemos cómo John Scottran nos muestra que el inicio del juicio de los vivos comenzó en el año 2012. 3 años y medio más adelante finalizarían en el otoño del 2015. Estábamos en que John Scottran toma Apocalipsis 8:1 para dar el comienzo del juicio de los vivos, esa media hora de silencio en el cielo. Y vemos que John Scottran sigue utilizando los tiempos de Daniel 12 para el juicio de los vivos y la segunda venida de Jesús, a lo cual John Scottran enseñaba en aquel entonces que Cristo venía en el año 2016.
Lo cual dice John Scottran que los 1335 días literales, los 1290 y los 1260 están en relación con el juicio de los vivos. Seguimos avanzando. Ustedes pueden descargar este libro que se llama El último conteo por John Scottran. Voy a adelantarme porque hay otro evento o hay otro movimiento o hay otra página. Estos se llaman Futuro para América, a los cuales de igual manera ellos tienen una fecha para el comienzo del juicio de los vivos. Y ellos enseñan que Futuro para América, que el 11 de septiembre del 2001 comenzó el juicio de los vivos. Miren no solamente qué más ocurrió. Dice Futuro para América, el 11 de septiembre del 2001 descendió el poderoso ángel de Apocalipsis 18. La lluvia tardía comenzó a ser rociada. El sellamiento de los 144,000 inició y llegaron los tiempos de la restauración, la restitución, y también llegó el 11 de septiembre del 2001 el juicio de los vivos y nuestra visitación. En ese momento comenzó la primera de las dos limpiezas específicas del templo en el fin del mundo. Estamos obligados a reconocer este hecho o moriremos. Así que, hermanos, estamos viendo que pues vamos ya con varias fechas para el juicio de los vivos. Comenzamos con el 2020, Sandy Santos, el doctor Alan. Luego nos movimos a Margaret Rowan, el año de 1919, 23 de julio. Luego nos movimos al 2012, John Scottran. Comenzó el juicio de los vivos. Ahora nos movimos al 2001, Futuro para América, Jeff Pippenger y Marcos. Siguen diciendo Futuro para América. Si Cristo es el ángel de Apocalipsis 18 que desciende el 11 de septiembre del 2011, entonces los tiempos de refrigerio han comenzado. Por lo tanto, el juicio de los vivos ahora está en marcha. Es 2001, no 2011. Ahora, hay otro que también colocó otra fecha para el juicio de los vivos. Miren qué más. El pastor David Gay es otro que ha colocado una fecha para el juicio de los vivos. Y él dice que el 23 de septiembre del 2015, en ese día de la expiación, Jesús entró en la segunda fase del juicio investigador. Comenzó con el liderazgo de la iglesia y terminará con cada miembro de la iglesia 3 años y medio después, en la primavera del 2019. Nuevamente, al igual que John Scottran, utiliza los 3 años y medio de Daniel 12 y de Apocalipsis 13 para dictar el periodo que durará el juicio de los vivos. Pero ¿saben cuál es la razón de que estas fechas
pues pasaron y aún no hemos llegado a una unidad de fe, a una unidad. Cada quien ha salido con su mes, con su día, con su año para el inicio del juicio de los vivos, y cada uno ha salido con su día, con su mes y con su año para la finalización del juicio de los vivos. Si seguimos avanzando, miraremos que el pastor David Gay, quien dijo que el juicio de los vivos comenzaba el 23 de septiembre del 2015, tenía el día, tenía el mes y tenía el año. De igual manera, tenía el mes y tenía el año para la ley dominical. Al igual que él considera que Cristo viene antes del año 2031. Si seguimos avanzando, me llama la atención porque el doctor Alan, quien está predicando en este canal de el pastor David Gay, y quien también lo están promoviendo en el canal de Recupera tu Salud, me llama la atención porque ninguno de los dos está de acuerdo en la fecha para el comienzo del juicio de los vivos. El doctor Alan dice que el juicio comenzó en el 2020. El pastor David Gates nos dijo en el pasado que comenzó el 23 de septiembre del 2015. Y otros nos han dicho otras fechas. Ustedes miran aquí un comentario en su pantalla donde dice otro que comenta que el juicio inició el 2001, como lo dice Futuro para América, y que no comenzó en el 2020, como lo dice el doctor Alan. Así que vemos, pues, que hay una gran cantidad de fechas en el pasado en los cuales se han colocado fechas para el inicio del juicio de los vivos. Otros, como el pastor Hugo Gambetta, él dice que el juicio de los vivos comenzará con la ley dominical. Lo que no especifican es si es la ley dominical nacional o la ley dominical mundial. Así que vemos que se habla mucho del juicio de los vivos. Mientras que otros dicen, el juicio de los vivos comienza en este comentario con la ley dominical nacional. Yo he escuchado como a varios predicadores que la colocan así, que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical nacional, a lo cual dicho evento no ocurrió todavía. Así que el juicio de los vivos no empezó todavía, dice este comentario. Hay otros que dicen, por ejemplo, que el juicio de los vivos ya comenzó en el 2025 y finaliza el 2027 con el comienzo de la ley dominical. Bueno, estos ya están más modernizados con los nuevos temas de David Gay, donde él coloca la ley dominical para el 2027. Y también tienen la fecha para el cierre de la gracia de los adventistas del séptimo día. Pero no solamente eso, hay otros que han colocado, como por ejemplo este comentario dice, yo creo firmemente que ya estamos en el juicio de los vivos,
Porque en el año 2013, miércoles 20 de marzo, a las 6 de la tarde, Dios enseñó una visión panorámica. Fíjense, hermanos, todos están teniendo revelaciones, sueños, todos están hablando con Dios. Pero yo les hago la pregunta, ¿acaso Dios es Dios de confusión? ¿Acaso Dios se ha equivocado en todas estas fechas que hemos mirado el día de hoy? Porque todos ellos hablan de parte de Dios. Todos ellos dicen que Dios les dijo, que Dios les habló. Todos dicen que Dios los guió a las escrituras. Pero la pregunta que yo me hago es, Señor, mi Dios todopoderoso, ¿acaso no tienes coherencia en lo que dices? Porque colocas distintas fechas para un evento. ¿Quién es el que se estará equivocando? ¿Dios o los hombres? No solamente es, apareció entre estos sueños y visiones una señora de nombre Daisy Escalante, a la cual se hace pasar por profeta del Señor, a lo cual ella dice que es el reemplazo de la hermana Elena G. de White. Y ella dice que el juicio de los vivos comenzó el 9 de octubre del 2019 y que hay un año de arrepentimiento y de perdón, a lo cual nos lleva al 2020, que es la última oportunidad para arrepentirse. Que el juicio de los vivos comienza con los adventistas que oyeron el mensaje de la profetisa Daisy y no creyeron. También tiene el año para la caída de las plagas, a lo cual pues estamos en el 2025 y de todas estas profecías que ella enseñó, pues ninguna se cumplieron. Hay otro movimiento también, el movimiento del gran engaño, ministerio de Víctor San Vincent, quien declara que el juicio de los vivos comenzó en el año 2001. Ahí comenzó el año del juicio de los vivos, que el fin del tiempo de gracia se va a cerrar en el año 2030, que Cristo viene en el año 2031, en día de expiación y cabañas. Y la tercera venida de Cristo es en el año 3031. Fíjense, ellos ya tienen todas las fechas. Lo que les falta es en qué año es cuando ya tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Pero para el movimiento de El Gran Engaño de Víctor San Vincent nos muestra que pues el juicio de los vivos comenzó en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, al igual que Jeff Pippinger y Marco Barrios. Bueno, hasta aquí hemos mirado, apreciados hermanos, una cantidad de fechas. Hemos visto muchas fechas, a lo cual, pues nos preguntamos, ¿cuál de todas es la verdadera? ¿Cuál de todas es la verdadera? Porque hemos caminado por diferentes periodos, por diferentes personas, por diferentes años, por diferentes meses, por diferentes días. Y resulta que no hay una claridad
de cuando comenzó el juicio de los vivos. La mensajera del Señor nos dice en sus testimonios, al igual que la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, vamos a abrir la Biblia, en el capítulo 18 y el versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Sigue diciendo, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué es presunción? Es usar la palabra de Dios, porque los profetas se supone que hablan de parte de Dios. Pero cuando un profeta habla, o un visionario, o un soñador, o un predicador, coloca eventos que no se cumplen, dice la Biblia que ha hablado con presunción. ¿Y qué es presunción? Presunción es usar la palabra de Dios para hacer o predecir lo que Dios no ha autorizado. Eso es presunción. Predecir algo que Dios no ha revelado. Decir algo que Dios no ha mandado a decir. Y que sin embargo, pues como se considera profeta de Dios, pues es lógico que tiene que usar la palabra de Dios. Pero usan la palabra de Dios para torcer las escrituras y hablar con presunción, es decir, hablar o predecir algo que Dios no ha revelado. Pero esto no es nuevo, apreciados hermanos, porque en el pasado, en los tiempos de la mensajera del Señor, también ya hubieron otros que vinieron con un mensaje de que el juicio de los vivos había comenzado. ¿Se acuerdan que leímos Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 11? Así como el pueblo de Israel tenía un pasado y le sirvió como ejemplo y amonestación, así de igual manera nosotros como el Israel espiritual tenemos un pasado y nos debe de servir como ejemplo y amonestación. Miren lo que le ocurrió en una ocasión a la mensajera del Señor, la profeta del Altísimo. Dice ella, esto fue escrito, ustedes ven aquí en su pantalla, dice, la siguiente es la carta enviada desde Napier, Nueva Zelanda, el 23 de marzo de 1893. En esta carta, la hermana White va a comenzar a hablar en o a prevenir en contra de este fanatismo, del de colocar fecha. Y el folleto que ella estaba denunciando se llama El fuerte clamor y el mensaje del tercer ángel. Suena muy bonito el folleto, hasta suena muy bonito el título, hasta para ser
una página del mensaje del tercer ángel. Y fue publicado este folleto por un laico adventista. Este laico se llamaba el señor Stanton en el año 1893. ¿Qué dice? Vamos a mirar. Déjenme ver aquí. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Un ferviente discípulo del señor Stanton, el señor W. F. Cowell, salió rumbo a Australia para llevar su hablando del movimiento de reforma, sino de reformar a los adventistas en cuanto a sus creencias. Al llegar a Australia, este señor, el discípulo del hermano Stanton, descubrió que mientras él cruzaba el Pacífico, había salido desde Nueva Zelanda un testimonio de la hermana White rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica, declarando, miren lo que la hermana White estaba denunciando acerca de este folleto, que aunque sonaba muy bonito, que aunque fue publicado por un laico adventista, un creyente adventista, ella declaró que el mensaje del folleto acerca del fuerte clamor era uno de los engaños satánicos destinados, como ustedes miran ahí, a crear confusión entre las iglesias. Fíjense que la hermana White no se quedó callada. Ella enfrentó la situación. ¿Qué fue lo que enfrentó? Miren lo que dice. Me he entristecido mucho al leer el folleto publicado por el hermano Stanton y por los que estaban asociados con él en la obra que ha estado haciendo. Fíjense, no solamente era el hermano Stanton, ya tenía asociados, ya tenía quienes apoyaban su obra, ya tenía quienes apoyaban su ministerio, ya tenía quienes les enviaban recursos para esparcir lo que ella denomina uno de los engaños satánicos, bajo el título de El fuerte clamor y el mensaje del tercer ángel. Y miren lo que estaba haciendo el hermano Stanton. Sin mi consentimiento, han tomado extractos de los testimonios y los han insertado en el folleto que han publicado para hacer aparecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden. Qué tremendo, hermanos. Esto no es nuevo, porque todos los que mencionamos anteriormente, todos usan los testimonios de la mensajera del Señor para sus predicaciones, para sus visiones, para sus sueños, para sus predicciones, para sus folletos, para sostener lo que ellos aprueban. Miren lo que sigue diciendo. Para hacer aparecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden. Al hacer esto, han realizado algo que no es justicia ni rectitud. Fíjense, mis apreciados hermanos, que cuando nosotros tomamos una cita de la mensajera del Señor
para hacer decir lo que ella nunca dijo, eso ante los registros del cielo aparece como injusticia, falta de rectitud. Miren qué más le dice al hermano Stanton y a sus asociados. Al tomarse libertades injustificables, han presentado al pueblo una teoría que es de carácter engañoso y destructivo. En tiempos pasados, muchos otros han hecho esto mismo. 1893, ella nos dice, en tiempos pasados, hermano Stanton y tus asociados, lo que tú estás haciendo ya lo hicieron otros. Y lo que hoy en día estamos mirando en el 2025, con todos los nuevos profetas que están saliendo, con diferentes fechas para el juicio de los vivos, ya hay otros que hicieron esa obra en el pasado. Aquí lo dice la hermana White. En tiempos pasados, muchos otros han hecho esto mismo, haciendo parecer que los testimonios sostenían posiciones insostenibles y falsas. ¿Qué más sigue diciendo la hermana White al hermano Stanton? Dice aquí, se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñen. Los que defienden el error dirán, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Esto es sorprendente, hermanos, porque no solamente usan los testimonios, sino que defienden el error y usan con presunción la palabra del Señor, diciendo que así lo ha dicho Jehová. Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Por eso les decía, hermanos, comenzamos con el canal de Recupera tu Salud. Santos y el doctor Alan. Juicio de los Vivos 2020. Margaret Rowan, 1919. John Scottran, 2012. David Gay, 2015. Daisy Escalante, 2019. Futuro para América, 2001. Miramos otros comentarios, 2025, 2013, 2020. Miramos
el canal de Víctor San Vincent, 2001. Pareciera que todo es confuso. Pareciera que Dios es autor de confusión. Pero la Biblia nos dice, y los testimonios, que Dios no es autor de confusión, sino de paz. ¿Quién es el que sí es autor de confusión? Aquí no los va a decir. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme, que siempre obra sobre las mentes humanas, buscando un suelo en el cual pueda sembrar su cizaña. Si haya alguien a quien pueda alistar en su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en la defensa del error. Ay, mis apreciados hermanos, cuando yo leo esta cita, a mí me sorprende, porque todos los que hemos mencionado, y vuelvo a repetir, se les ha mencionado porque de sus labios, de sus sueños, de sus visiones, de sus predicciones han colocado eventos que surgieron en sus mentes y que no se cumplieron. Y los han vuelto tan celosos en la defensa del error. La verdad no solo convierte, sino que realiza la purificación de quien la recibe. Jesús nos aconseja que nos guardemos de los falsos maestros. Eso pareciera que hoy en día nadie lo toma en cuenta, porque hoy en día todos los que hablan en nombre de Jehová y no se les prueba, como dice Primera de Juan 4:1, ni como dice Deuteronomio 18, cuando se levanta en medio de vosotros profeta o soñador de sueños o visiones o alguien que predice, ya no se le cuestiona, ya no se le indaga, sino que ahora todos son siervos del Altísimo. Pero la Biblia y los testimonios nos muestran que debemos de guardarnos de los falsos maestros. Y ahora miren lo que dice. Desde el comienzo de nuestra obra se han levantado de vez en cuando hombres que defendían teorías nuevas y sorprendentes. Esto está tremendo. Viene el consejo de la mensajera del Señor. Y miren lo que dice. Desconfíen todos nuestros hermanos. Recuerden que esta carta está viniendo desde Nueva Zelanda, 23 de marzo de 1893, porque había salido un folleto que había publicado un laico adventista que se llamaba el hermano Stanton. Y el folleto era llamado El fuerte clamor y el mensaje del tercer ángel, a lo cual estaba llegando al pueblo adventista. Y la hermana Guay le está haciendo frente, porque ella dice, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas. ¿De qué debemos de desconfiar? De cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra. Y ahora miren lo que nos dice con respecto a su venida. Pero no solamente va a hablar con respecto a su venida. Miren lo que está marcado con color púrpura. O con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho.
Oh, se van a levantar hombres de los cuales, si tú crees en el don profético, y la hermana Guay, la mensajera del Señor, nos está diciendo, desconfía mi hermano, desconfía mi hermana de cualquiera que se levante fijando una fecha para la segunda venida o con respecto a cualquier otra promesa. ¿Cuáles son otras cosas en las que han colocado fecha? O han colocado fecha para la lluvia tardía, para la ley dominical nacional, para la ley dominical mundial, para el comienzo del juicio de los vivos, para el cierre de la gracia, para el año en que van a caer las plagas. Así que no es solamente para los que colocan fechas para la segunda venida de Jesús. Aquí nos dice la mensajera del Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y es sorprendente cómo ella desenmascara esto. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios. Oh, así era el hermano Stanton y así eran sus asociados. Defendían la mentira a capa y espada. Eran tan celosos por la obra de Dios. Y no solamente eso, dice, hasta gastaban sus recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso. ¿Se puede mezclar la verdad con el error? No, no, Señor, porque Dios no es Dios de mentira, Él es Dios de verdad. ¿Cómo el Señor puede enviar a alguien para decirle, en el 2012 comenzó el juicio de los vivos, en el 2016 se cierra la gracia, se cierra el juicio de los vivos, y en el 2016 viene la segunda venida de Jesús? ¿Cómo es que el Señor puede mandar ese mensaje y no cumplirse? Les hago la pregunta. ¿Será que Dios envía error y mentira? No, hermanos míos. Cuando Dios pronuncia algo que se va a cumplir, se cumple. Por eso dice ella, pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Y aquí viene la declaración temeraria de la mensajera del Señor. Es necesario, ¿qué es necesario? Hacerles frentes. ¿A quiénes? Pues a estos que colocan fechas para cualquier evento, para cualquier promesa. El Señor ha dicho que se va a cumplir. Es necesario hacerles frentes y oponérseles. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos hermanos y hermanas se necesitan hoy en día que le llamen al pecado por su nombre, que sean fieles a Dios como la brújula al polo, que no se vendan ni se compren? ¿Cuántos hombres y mujeres se necesitan hoy en día para hacerle frente al error y oponerse al error? ¿Y por qué es que la hermana Guaya está denunciando y oponiéndose y haciéndole frente? Ella nos dice, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos? Por eso es necesario hacerle frente.
Eso fue en 1893 con el hermano Stanton. En 1894 llegó otro joven a la presencia de la mensajera del Señor. De igual manera, estaba ella en Europa. Y miren lo que ocurrió. Esto se encuentra en la carta 66 de 1898, de 1894, perdón. Dice la mensajera del Señor: una experiencia con un falso profeta. Anoche, un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, Australia, nos llamó y pidió ver a la hermana White. Estaba anocheciendo y decliné verlo, dice la mensajera del Señor. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentásemos. Dijo: ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. La hermana White dice, yo contesté, si tiene un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces, el joven, comenzó a leer algo que había escrito. ¿Cómo creen ustedes que él escribió lo que va a declarar, hermano? Desde luego que él usó la palabra de Dios, desde luego que él usó los testimonios, acomodó sus versículos, acomodó los párrafos de los testimonios, y miren lo que declaró: que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado. ¿Qué era lo que declaraba en 1894? Que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Esto no es algo nuevo, apreciados hermanos. Ya han habido casos en el pasado, como la mensajera del Señor nos dijo, que se han levantado otros en el pasado y se van a seguir levantando. Miren qué más sigue diciendo la carta 66 de 1894. Dice, lo escuché voy a volverlo a colocar porque no miré que hiciera el cambio. Así que miren lo que dice. Lo escuché, dice la hermana White, mientras a este joven proseguía y finalmente le dije. Él le dijo a la hermana White, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Qué tremendo, hermano. Imagínense llegar a la presencia de la mensajera del Señor y que nos diga, hermanos, hermano mío, lo que tú estás diciendo de que ya comenzó el juicio de los vivos en 1893 o 1894, no estás en tus cabales. ¿Qué le diría la mensajera del Señor ahorita a todos los que han colocado un día, un mes y un año para el inicio del juicio de los vivos y para el final del juicio de los vivos? Mire qué más dice la mensajera del Señor. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa, le dijo la hermana White.
Usted comprende mal su trabajo, mal su obra. Mucho de lo que ha dicho, esto es sorprendente. El que estaba anunciando el juicio de los vivos, mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello. Nosotros creemos en el juicio de los vivos, pero ¿en qué no es lo que creemos? En una fecha establecida. Mire lo que ella va a decir. Pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, dijo el joven. Él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Le pedí sus razones y repuso para dar este mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Miren a quién más quería engatusar este joven inexperto que estaba predicando que había comenzado el juicio de los vivos. Quería tomar a la mensajera del Señor para que también ella siguiera anunciando que el juicio de los vivos había comenzado y que se tenía que ir al centro de la obra en Battle Creek para anunciar por labios de la mensajera que ya había comenzado el juicio de los vivos. Le contesté, dice la hermana White, la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté completado, estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Battle Creek en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Star hablase con él mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Imagínense, hermano, cómo tomó la mensajera del Señor este tema, este anuncio de que ya había comenzado el juicio de los vivos en 1893 o en el año de la carta 1894. ¿Cómo lo tomó? Porque hoy en día se le acusa al hermano adventista que porque no aceptan estas fechas, entonces están en contra del mensaje, están en contra del predicador, rechazan la amonestación de Dios. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué acaso no fue eso lo que hizo la hermana White cuando le llevaron un mensaje de que había comenzado el juicio de los vivos? ¿Cómo lo trató ella a este joven? Le mostró su error. Y afortunadamente este joven recapacitó. Pero ¿saben qué es lo que ocurre con muchos de hoy en la actualidad? Que no aceptan sus errores. Mire lo que dice la hermana White. Le dijo al hermano Star que cuando la hermana White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error, que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenaban, ni queríamos que repitiese sus revelaciones que estaba teniendo este joven. Oh, este joven estaba teniendo sueños y visiones, revelaciones. ¿Y acaso la hermana White apoyó que
se siguiera predicando este mensaje que no tenía fundamento bíblico ni del espíritu de profecía. No, ella dice que le aconsejaron a este predicador, a este joven profeta, que realmente era un falso profeta, que no fuese a repetir lo que llegó a decir ahí. Y se quedó por un corto tiempo, dice la hermana White, con nosotros. Así podremos asociarnos con él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. Ven, mis apreciados hermanos, cómo esto de que se han colocado eventos ya han ocurrido en el pasado. Miren lo que dice la mensajera del Señor, porque es que ella no apoyó una fecha, aunque sí apoyó que hay un evento del juicio de los vivos. Dice: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, ¿qué dice ella? ¿Qué dice el don profético? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la angusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador. ¿Cuál es y cuál debe de ser nuestra posición ante el juicio de los vivos? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo en su santuario, página 122. Si Dios lo permite, el día jueves estudiaremos cómo es que los pioneros adventistas predicaban el juicio de los vivos, porque ellos predicaron el juicio de los vivos, pero miraremos cómo ellos los predicaron y cómo es que nosotros tenemos que seguir con ese mismo mensaje, predicando el juicio de los vivos. Miren qué más dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, página 481. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Noten los dos grupos, justos e impíos. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Pero miren cómo van a estar los dos grupos, los justos y los impíos. Inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Cómo van a estar? Inconscientes. Es decir, no conocerán el tiempo de cuándo comienza el juicio de los vivos ni cuándo termina. Pero entonces, ¿cómo van a estar preparados para ese juicio de los vivos? Oh, mi apreciado hermano, esa respuesta la miraremos el jueves. ¿Cómo es que podemos salir victoriosos del juicio de los vivos si no sabemos cuándo comienza ni cuándo termina? Te quedarás sorprendido cuando leas lo que la mensajera del Señor ha escrito y cómo los pioneros adventistas predicaban la victoria del remanente final de Dios en el tiempo de la hora del juicio de los vivos. Espectacular como ellos lo enseñaban.
Cita sigue diciendo, antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días. El pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en sus diferentes búsquedas de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador será también la venida del Hijo del Hombre, inadvertida como ladrón a medianoche. Llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Conflicto de los siglos, página 481. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 648. Ya vamos terminando, apreciados hermanos. Dice la mensajera del Señor, informes infundados. Varias veces durante el invierno pasado, 1888 a 1889, escuché un comentario según el cual durante el Congreso de Minneapolis a la hermana White le fue mostrado que el juicio que desde 1844 se llevaba a cabo con los justos muertos había ahora comenzado con los vivos. Miren lo que estaba ocurriendo en 1888. Bajo el mensaje de la justificación por la fe, se corrió un informe que en esa conferencia, en ese congreso, la hermana Guay había dicho que había comenzado el juicio de los vivos. Hoy de igual manera también así se corren informes que dicen, oh, la hermana Guay nos ha dado luz para decir cuándo comienza el juicio de los vivos. Dice la mensajera del Señor, este informe no es cierto. Un rumor parecido que ha estado circulando por unos 2 años se originó de la siguiente manera. En una carta que le escribía un ministro de California desde Basilea, Suiza, hice en esencia la siguiente declaración. El juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años y no sabemos cuán pronto pasará a los casos de los vivos. Pregunta, ¿ella sabía cuándo comenzaba el juicio de los vivos? No, Dios no se lo reveló. Hay una línea muy finita entre lo que Dios revela y lo que Dios no revela. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Cuidado de que crucemos esa línea que es muy finita. Esta carta fue leída por diferentes personas y algunos oidores descuidados. Hoy de igual manera diríamos, algunos lectores descuidados informaron lo que ellos pensaron haber oído. Hoy diríamos, lo que ellos pensaron haber leído. Así fue como comenzó este asunto. Bien, en ese entonces estaba agitando la fecha para el inicio del juicio de los vivos. Esto no es nuevo, apreciados hermanos. Volved a las sendas antiguas, conoced el camino y encontrad el camino correcto y andad por él. El informe desde Minneapolis surgió de la comprensión equivocada de alguna declaración parecida a la mencionada en la carta. Fuera de esto, no hay otro fundamento para ninguno de los 2 informes. Ven, mis apreciados hermanos.
Vamos a terminar con esta revista de la Review Angera. Nos movemos al año 1900. Está viva la mensajera del Señor. Está en pleno conocimiento. Sabe lo que escribe. Sabe lo que dice. Esta es una revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. The Advent Review and Sabbath Herald. En esta revista se hizo la pregunta: hermanos, ha comenzado el juicio de los vivos. Llegaron varias cartas, a number of letters, muchas cartas llegaron. Pioneros adventistas Alonzo Trevier Jones, Urias Smith, George Irwin, Olsen, Haskell, Prescott, Holzer. Todos ellos predicaban el mensaje del tercer ángel. Y miren lo que declararon. Dice la Review Angera: en las últimas semanas, vamos en el año 1900, se han recibido varias cartas en esta oficina de la Review Angera preguntando si es cierto que por el espíritu de profecía se ha anunciado que el juicio ya ha comenzado sobre los vivos. Y miren la declaración categórica de la revista oficial. En cuanto a eso, no conocemos ninguna palabra que lo diga expresamente. Ven, mis apreciados hermanos, no hay cita que nos lleve al año, al mes o al día para el comienzo del juicio de los vivos. Pero me gusta cómo hacen esta declaración, porque a través de esta declaración miraremos cómo es que ellos predicaban el mensaje del juicio de los vivos. Pero, ¿por qué un creyente del mensaje del tercer ángel se plantearía tal pregunta? Es decir, ¿por qué, hermanos, nosotros que decimos que creemos en el mensaje de los tres ángeles, nos vamos a hacer la pregunta si ya ha comenzado el juicio de los vivos? ¿Acaso el mismo mensaje, el mensaje que profesa creer, no le dice tan claramente como el Señor puede decirlo? Ha llegado la hora de su juicio. ¿Acaso este mensaje no le ha dicho lo mismo a todo adventista del séptimo día, desde el día en que lo escuchó por primera vez? Esas preguntas se responderán en la próxima predicación o enseñanza o estudio. ¿Cómo es que un adventista va a pasar el juicio de los vivos? ¿Y cómo es que se predicaba este mensaje sin la necesidad de una fecha? Es tremendo, mis apreciados hermanos. Por eso, en base a lo que hemos leído hoy, en primera instancia, ¿con cuál fecha te quedas? De todas las que se han presentado, ¿con cuál nos quedamos? Porque se han presentado muchas y seguirán viniendo más fechas, porque pudiéramos seguir y seguir viendo que la hermana White dice que van a seguir viniendo muchos más con fechas para realizar reavivamientos religiosos y acontecimientos extraños. Podemos seguir, hermanos, aunque estas cartas las vamos a mostrar posteriormente. Pero en base a lo que hemos visto hoy, podemos saber el día, el mes o el año para el juicio de los vivos. Lo que a mí me sorprende es que
La mensajera del Señor nunca colocó una fecha para tal evento. Y aunque parece insólito, cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él mandó a sus discípulos a velar y a orar. Lo que también me sorprende es que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿veis este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nos hacemos la pregunta, ¿podía el Señor Jesucristo decirle a sus discípulos, en el año 70 va a ser destruido este templo? Pero no se los dijo. ¿Podía el profeta Daniel recibir y decir en qué año iban a ser el Salvador? Pero no se lo dijo. Así de igual manera, hermanos, hay una línea muy finita, que es entre lo que Dios revela y lo que Dios no revela. Muchos, como hemos mirado el día de hoy, se han atrevido a cruzar esa línea que es muy finita. Dios quiera, vuelvo a repetirte, que seas un buen bereano, que estudies, que investigues, porque sabes que lo que ayuda a las vírgenes prudentes es que ellas estudian su palabra, se afianzan en la fe, mientras que si tú lees el conflicto de los siglos, mientras que las 5 vírgenes fatuas se apoyan en la fe de sus hermanos. Por eso no tienen aceite extra. Se apoyan en la fe de sus hermanos. Por eso cuando vino el mensaje del tercer ángel, estas 5 vírgenes fatuas no pudieron recibir el mensaje porque su fe estaba apoyada en la fe de sus hermanos, en lo que sus hermanos les decían, en lo que sus hermanos les daban de comer, en lo que sus hermanos enseñaban, pero ellas no tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos exhorta, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si Dios lo permite, apreciados hermanos, el día jueves miraremos cómo es que podemos enseñar el juicio de los vivos sin la necesidad de una fecha. ¿Cómo es que los pioneros adventistas la enseñaban? ¿Cómo la mensajera del Señor hablaba de este juicio? Y veremos que ese mensaje nos prepara para la segunda venida. Ese mensaje nos prepara para estar de pie delante del Hijo de Dios. Ese mensaje nos prepara, que es el mensaje del tercer ángel, en compañía del segundo y del primero. Nos prepara para encontrarnos dignos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y sé un buen bereano. Ve a indagar, no te quedes con lo que este predicador dice, sino que al contrario, pídele al Señor dirección y que sea Él quien te lleve a un puerto seguro. Vamos a orar y vamos a finalizar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Como dice la mensajera del Señor, ¿por qué damos estos mensajes? ¿O por qué le hacemos frente? ¿O por qué tenemos que enfrentar
Ella dijo, y tú eres el que conoces los corazones. No es porque sean malos, sino porque enseñan mentira, porque mezclan la verdad con el error. Y eso va a crear una falta agitación, va a crear falsos reavivamientos. Eso va a conducir al pueblo al fanatismo y al error. Tu palabra dice que no necesitamos una fecha para un reavivamiento y una reforma. El reavivamiento y la reforma debemos de vivirlo cada día, a cada instante, a cada momento. Que no necesitamos una fecha para vivir en santidad, porque tu palabra dice que tu pueblo vive guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús todos los días de su vida, a cada instante, a cada momento, a cada día, a cada mes, a cada año. Porque tu palabra dice que todos los días de nuestras vidas debemos de vivir en santificación. Que todos los días de nuestras vidas deben de estar en armonía con tu ley, con tu gracia, con tu justificación. Tu palabra dice que todos los días debemos de ir delante de tu presencia y decirte, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay un corazón puro. Sobre todo, Señor, porque tu palabra dice que el que es justo seguirá siendo justo. No dice ahí que necesita una fecha para ser justo. O no dice que necesita un reavivamiento para ser justo, basado en una fecha. No, ahí dice, el que es justo hoy seguirá siendo justo mañana. El que es justo mañana seguirá siendo justo al tercer día. Y el que es justo al tercer día seguirá siendo justo al cuarto día. Y el que es justo al cuarto día seguirá siendo justo al quinto día. Y el que es justo al quinto día seguirá siendo justo al sexto día. Y que cuando este justo llegue a tu santo sábado apartado, día glorioso de Jehová, bendecido y santificado, este justo cuando llegue al séptimo día, al reposo del Señor Dios Todopoderoso, seguirá siendo justo, porque ha llegado delante de tu presencia. El día es hoy, Señor, para estar a cuentas contigo, para vivir en santidad, para vivir en justicia. Y como dice tu mensajera, el mensaje del tercer ángel no necesita de fecha. Por sí sola purifica, santifica y redime de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a estar en armonía contigo, con tu ley, con tu gracia. Gracias, pues, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos el día jueves para la continuación de este tema. Bendiciones y hasta pronto. Gracias por habernos dado el tiempo de compartir con ustedes este estudio.